incorporando un conjunto de elementos. Eugenia hace la descripción de los libros ingleses producidos por un editor y comerciante extraordinario, va a ser reconstruyendo todo el circuito de Darton. Pero hay como un distanciamiento de el otro Darton que se va mucho más hacia los episodios. Es mi Darton favorito. ¿Sí? Realmente el Darton ágil, suelto, que trabaja en episodios para los estudiantes. Darton se hizo muy famoso en México con un libro que se llama La gran matanza de gatos y otros episodios de la cultura francesa. Y créanme, a través de la descripción de una matanza de gatos, nos explica muchísimo de la cultura francesa. No es este el modelo al cual recurre Eugenia. Siento mayor afinidad con los trabajos iniciales de Darton, que son estudios monográficos sobre la edición, la distribución, pero sobre todo la censura en Francia en el periodo previo a la Revolución. Y esta orientación de estudio monográfico le da mayor cercanía al trabajo de Eugenia con la obra de Chartier, más que, repito, con el Darton literario y etnográfico, diría yo, ampliamente identificado con lo que él mismo definió la historia acontecimental. Sobre algunos puntos de encuentro y de desencuentro. Mi acercamiento a la historia del libro y sobre todo de la lectura parte siempre del lector. Y en el caso de Eugenia, parte del autor. No el autor como persona, sino también como la figura del autor y sobre todo las definiciones legales y comerciales de esta figura. Y ya hasta la parte final, pues se llega Eugenia una vez que recorre todo el circuito y llega hasta el lector. Yo parto del lector y siempre me quedo ahí. Ya, nada más con eso. Entonces, ¿por qué no nos asociamos, Eugenia? Seríamos una pareja exitosísima, ¿sí? Yo tomo lo del lector y todo el otro circuito que les voy a intentar mostrar es realmente muy complejo reconstruirlo y todo lo que implica y todo lo que está presente en este trabajo de Eugenia. ¿Quiénes eran los autores? Los traductores, los editores, cómo se produce, en qué formato, en qué imprentas, sobre todo cómo se distribuye de Inglaterra a todo Hispanoamérica, o en este caso no todo Hispanoamérica, algunos de estos países. Y una vez que están ahí, ¿cómo se venden? ¿Cómo se van llevando a las diferentes localidades? E imaginarnos también cómo son utilizados, en qué espacios, quiénes los leen. Bueno, ya esto ya parecía como un trabajo realmente complejo,
Súmenle además que en todo este circuito hay un proceso de apropiación en el cual los libros producidos por Ackerman son pirateados por franceses y también por locales. Son reimpresos sin un reconocimiento de derechos de autor, son vendidos pero no pagados, lo cual llevó a este pobre hombre a la práctica ruina. Son leídos de manera muy diferente y por actores muy distintos a los cuales se había planteado originalmente. Y por último, sus efectos, como siempre sucede en el ámbito de la lectura, pues no solamente no fueron los esperados, sino que incluso llega a producir elementos contrarios. El único pero que yo le tengo es qué pasa con el lector. Y además, el lector pensado no como quien adquiere un libro, sino en un lector colectivo que se va transformando de manera constante y que en el acto mismo de leer pues va dando no solamente diferentes interpretaciones, sino también usos futuros. Paso ahora, y muy brevemente, desde el campo de la historiografía de la historia de la educación, cómo ubico yo la obra de Eugenia. Soy bien envidiosa. Bien envidiosa. Y a lo mejor estoy fantaseando muchísimo, pero yo me imaginaba a Eugenia así, allá en Inglaterra, ¿sí? Y con maestros muy profesionalizados ya, con una enorme experiencia, con fuentes muy organizadas también, muy ordenadas, y eso incluye hasta la relación de toda la parte comercial del editor Ackerman. Y yo pensaba, híjole, esto no tiene nada que ver con el archivo histórico de la SEP y la señora que tiene el radio prendido y que hay que sobornar para sacar los documentos y llevarlos a fotocopiar y le tienes que dar para la torta y cuidarle muchas veces al niño y sacarle. Y pensaba también, no solamente en las fuentes, sino como todo un espacio de reflexión compartida que pues uno, la verdad es que no tenía. No teníamos incluso en temas tan trillados como el mío, que es el del Ateneo de la Juventud. La bibliografía que pone Eugenia, bueno, aunque ella dice que es escasa y que hay muy poca producción, a mí me pareció enciclopédica, pero absolutamente enciclopédica. Yo decía, pero qué cantidad de gente ha estudiado estas cosas y además ha publicado sus artículos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros elegíamos un objeto de estudio, pues lo máximo que llegábamos a encontrar eran 2 o 3 trabajos previos y muchos de ellos realizados por participantes en los mismos sucesos. Si uno quería estudiar la educación socialista, pues el punto de referencia era gente que participó. Entonces había una confusión ahí, decíamos, ¿esto es fuente primaria o es fuente secundaria? A esos niveles estaban. Y siento en este caso que sí, hay mucho mayores publicaciones, un mayor conocimiento, y no solamente de México, sino, y esto me agradó muchísimo, de Hispanoamérica. Y eso sí fue un gran descubrimiento. Y me di cuenta de que no hemos realmente sabido acompañarnos
de la producción historiográfica en otros países de América Latina. Varias o muchas de las referencias que menciona Eugenia de Inglaterra y Francia me resultaban completamente conocidos, pero muchas de las referencias que hacía de otros no me sucedía esto. Miro con envidia, pero también como reconociendo que pues, cada generación tiene su propia historia, a partir de ahí crea su identidad, que siempre habrá la posibilidad del encuentro y del diálogo y también del aprendizaje compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora vamos a seguir a que Elsie Rockwell nos comentará sobre Laura Cházaro. Bueno, espero que se aguanten otros dos presentaciones. Quiero empezar sobre todo con un agradecimiento muy especial, no solamente a quienes se dedicaron a organizar este evento, entre ellas muchas de nuestras auxiliares que están por ahí, estudiantes, y obviamente Ariadna Acevedo, especialmente Eugenia Roldán. Pero también reconocerlas, a Ariadna y a Eugenia, sobre todo, como quienes llegaron aquí a poder formar un campo de historia en el DIE, ¿no? Hasta que llegaron ellas pudimos realmente consolidar un seminario entre las otras que hacíamos historia, que nos respetábamos mucho mutuamente, pero que no teníamos ese espacio de diálogo común. Varios seminarios, de hecho, han nacido desde que ellas llegaron y que prometen en ese sentido canalizar los esfuerzos comunes hacia algo que promete mayores productos en el futuro. A mí me tocó comentar a Laura Cházaro, y bueno, primero que nada, Laura fue una sorpresa en sí misma, ¿no? Yo no había leído, sí le había escuchado, sí habíamos compartido cuestiones, pero no había leído sus trabajos. Trabajos en historia de la ciencia, un campo temáticamente ajeno al mío. Es socióloga y filósofa de formación mexicana, pero tiene una impronta francesa por sus estudios en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, en Filosofía de las Ciencias Sociales en París, que se notan mucho en sus trabajos también. Ella tiene ya 2 décadas de trabajo en este campo y trabajó en varias instituciones muy prestigiosas, la UNAM, el Colegio Michoacán, la sección de metodología del CINVESTAP también. Y se integra al DIE apenas hace 2 años, pero en una circunstancia muy especial, por voluntad propia. Entonces, una de las cuestiones que me aparecían raras es por qué se vino a este lugar medio marginal, donde se estudia la historia de educación como tal, ¿no? Trae consigo, sin embargo, una experiencia riquísima que ratifica y que enriquece el campo educativo tal como lo hemos concebido en el DIE, es decir, de una manera amplia, vinculada irremediablemente a la historia de la cultura, a la historia de la ciencia, a la historia de la sociedad, a la historia de la política, a la historia de la economía, etcétera, etcétera. Esa amplitud de la cual ya habló también Susana, creo que es un sello que va a permanecer como legado también al departamento a partir del grupo de historia. Otra sorpresa importante fue que al recorrer los temas de sus numerosas publicaciones, vi que se han ido volviendo cada vez más interesantes, ¿no? Ha transitado del metro universal al metro mexicano, de los esfigmógrafos a la aparición de instrumentos médicos, del conteo de individuos a la comprensión de sus sensibilidades y sus cuerpos,
de las leyes en torno a las heridas, a las medidas precisas pélvicas de las mujeres mexicanas, de las metáforas antropológicas a sus consecuencias en la naciente ciencia médica mexicana. Siempre ha situado sus estudios en localidad, pero también esta ubicación local en México, sobre todo también en Perú, ha llevado a redefinir su unidad de estudio de tal manera que lo importante es ver cómo se han hecho los vínculos, los traslados, las incluso adquisiciones de los instrumentos de medición precisa en las ciencias, etcétera, entre la metrópoli científica del occidente y nuestras localidades periféricas. Y cómo han sido realmente los procesos de exclusión y de inclusión de esa naciente ciencia médica en la ciencia de excelencia, en la ciencia occidental, según criterios siempre oscuros y poderes de facto que rigen ahí. Entonces, como se ve, como ella misma dijo, las desviaciones son su polo norte, son lo que ha orientado su trabajo, su curiosidad, su búsqueda. A lo largo de esta trayectoria siempre ha apuntado, sin embargo, al mero centro de la epistemología, a las bases de lo que consideramos conocimiento y que no es más que saber, y al rescate de saberes que abren vías para mayor conocimiento. Ella me dio 2 textos para comentar, les leo los títulos porque ya ahí se pueden dar alguna idea. La soledad local y el cosmopolitanismo nacional, la fisiología respiratoria de americanos y europeos en el contexto colonial del siglo XIX, publicado en un libro del Colmich. Y Mexican Women's Pelvis and Obstetrical Procedures, Interventions with Forceps in Late 19th Century Medicine. O sea, las intervenciones con los forceps en los procedimientos obstétricos, específicamente con las mujeres mexicanas y sus pelvis estrechas, como vamos a ver. Creo que otra sorpresa muy grata fue lo entretenido que es leer esto, ¿no? No me lo esperaba, la verdad. Una historia de la ciencia, pero rica en detalles cotidianos, en textos que narran historias situadas, personajes, que captan configuraciones de grupos, de redes de poder, etcétera, pero también que tienen una sensibilidad especial a que todo esto está transmitido a través de cierto tipo de discurso narrativo y justificativo, a través del cual tenemos que mirar para poder imaginarnos atrás de ello qué es lo que realmente eran las prácticas del tiempo. Son historias de forceps y de glóbulos rojos que le llegan a uno por su propia historia vital, ¿no? Pero también abren campos insospechados de las interrelaciones entre ciencia, política, poder, sociedades divididas en clases, géneros y agrupaciones arbitrariamente clasificadas como razas, etnias, nacionalidades. La relación, otra cosa muy interesante es cómo yo al leerlo desde mi ignorancia casi total de las ciencias naturales y médicas, lo que noto es así la relación entre las concepciones científicas de antaño y el sentido común histórico y actual en contextos educativos muy significativamente en el aula, pero también en mi experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, hay todo un discurso en torno a los médicos parteros que todavía se dice de manera despectiva de algunos médicos, ¿no? Y por supuesto, todas las vetas de racialización del discurso en torno y a partir de las ciencias médicas que se transmite también a las ciencias pedagógicas vía la higiene y la eugenesia, como se ha mencionado aquí, tiene una vigencia actual que no termina ni de aceptarse ni de analizarse para el contexto contemporáneo en México, ¿no?
En ese tiempo, como ahora, las leyes científicas se suponían de aplicación universal, ¿no? Entonces puede haber como todo un debate en torno a menor presión atmosférica, mayor producción de los glóbulos rojos, etcétera, que si lo traducimos casi palabra por palabra podría compararse con una ley que circula por ahí en las escuelas actualmente: a mayor velocidad de lectura, palabras por minuto, mayor comprensión lectora, y que tuvo el mismo peso así contundente en ese tiempo sobre las prácticas de los parteros que está teniendo sobre la práctica de maestros en el aula, ¿no? Otro concepto así que me impactó de lleno con estas lecturas es la noción de lo natural, tan cara a la ciencia. Las ciencias son las ciencias naturales, ¿no? Y aunque su formación ha sido en la epistemología de las ciencias sociales o en la historia de las ciencias sociales, el objeto de estudio son las ciencias naturales, ¿no? Y el impacto de lo natural y lo naturalizado que resulta ser lo natural para las ciencias naturales. Es un objeto de reflexión que muy pocos, yo creo que solamente historiadores marginales como Laura lo logran ver, ¿no? Y se cuela por todos lados, ¿no? Avala lo universal del conocimiento, de esas leyes naturales, ¿no? Siempre sabemos, los átomos son iguales en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto los físicos se pueden comunicar, etcétera. Pero que en realidad tienen una historia de acontecimiento en los productos de Laura. Así, por ejemplo, el discurso sobre lo que es natural en un parto. No sé cuántos de ustedes pasaron por ese acontecimiento de los partos naturales, ¿no? Como yo. De lo natural en el parto, y que esto se volvió así todo un momento de discusión, ¿no? Un momento de confrontación entre los médicos parteros y los verdaderos ginecólogos, término que nació, y supongo que todas las mujeres que estamos presentes no lo sabíamos, ¿no? Justo en el momento en que los partos naturales en manos de mujeres parteras se volvieron potencialmente patológicos y pasaron a las hábiles manos de los hombres médicos parteros y posteriormente al instrumental obstétrico. Lo natural reaparece en relación con lo normal y lo patológico, ¿no? Lo patológico desaparece cuando se convierte, gracias a la precisión de estos instrumentos importados desde Europa, con todos sus poderes, con un presupuesto porfiriano exorbitante, este patológico se convierte de nuevo en natural, en normal y natural para determinada raza, la mexicana, la mestiza, donde aquello que se consideraba primero una patología, es decir, el no tener suficiente capacidad, suficiente oxigenación para tener un desarrollo normal como los europeos, se vuelve normal para la raza mexicana y para la raza andina, ¿no? Que se desarrollaron en las localidades, en las alturas mayores de 2.000 metros, ¿no? Me sorprendió mucho, y esto lo digo muy consciente de que una de las cosas que se me ha criticado en mi propio trabajo es la ausencia de una perspectiva de género, y tengo una relación de cierta ambigüedad frente a esa historia. Me sorprendió la manera en que la perspectiva de género y también la perspectiva acerca de las razas, ambas consideradas como construcciones históricas situadas, pueden llevar a la indagación al centro de las discusiones epistemológicas, del centro de la historia social de las ciencias naturales, en lugar de quedarse en los relatos periféricos que se acostumbra para estos temas de género y raza, ¿no?
Así, el debate entre la patología y la normalidad racial en el caso de las pelvis estrechas de las mujeres mexicanas, que tenía implicaciones para la práctica médica y el uso de los fórceps, finalmente se centra en la cuestión de la forma en que se midieron hicieron estas mediciones de las pelvis y finalmente se adoptaron en la práctica médica, aunque posteriormente, meses o años después, se descomprobó el hecho de las supuestas pelvis estrechas de las mujeres mexicanas y se vio que eran tan normales como las europeas. Lo mismo pasó en relación, obviamente, con la oxigenación, ¿no? Que también el debate era entre qué tanto esto se parece o no se parece a lo que pasa entre los hombres normales de Europa, ¿no? Un cuarto punto así importante es la manera en que ella nota cómo las prácticas científicas, la práctica de la ciencia, resolvía dilemas morales y éticos de la práctica médica y seguramente otras prácticas también, ¿no? Al trasladar estas explicaciones hacia lo natural o hacia lo normal. Así, frente al dilema de las muertes infantiles y maternas durante partos auxiliados con fórceps, la justificación de su uso, dado los defectos de las mujeres mexicanas por un proceso de mestizaje incompleto inferior a los hombres, que produjo las pelvis estrechas, era la culpable. El cambio de una práctica que solo permitía y propiciaba o imitaba lo natural hacia una práctica de intervención para curar los defectos con los instrumentos en manos de los nuevos médicos ginecólogos. Algo similar pasa también en relación con la ciencia, que propició toda esta cuestión de instalar laboratorios enteros en lugares como el Popo y el Ixta y Morococha en los Andes, ¿no? Para medir las múltiples variables consideradas significativas para establecer las diferencias de raza, la particularidad de las razas mestizas en cuanto a su oxigenación de la sangre. Todo esto también está dado justo en el contexto de la invasión francesa, de la legitimación de los franceses y de la pregunta de fondo también muy práctica: ¿será que los franceses puedan sobrevivir en esas alturas con la escasez de oxígeno que sabemos que existen ahí? Entonces se fueron al lugar más alto en Perú, ¿no?, para decidir qué es lo que iba a pasar. Y bueno, la conclusión no extraña: los andinos tienen una enorme fuerza física gracias a la raza, pero son deficientes en capacidades mentales. Bueno, todo esto se recompone, y es la riqueza de los trabajos de Laura, como con sucesivos cortes que ahora llaman fractales, ¿no?, entre la relación centro-periferia, lo universal y lo local, dentro de una escala, dentro de múltiples escalas más bien espaciales, ¿no? Un mundo globalizado, donde una de sus polémicas más importantes ha sido desechar la noción de nación como una unidad relevante o autosuficiente, digamos, para el estudio de las ciencias. Y creo que esto es una lección que podemos tomar todos los que estudiamos procesos educativos y culturales, ¿no? Es decir, es hora de abrir las fronteras, es hora de vincular historias muy, muy locales con cuestiones más globales. ¿Cómo ando de tiempo? Bueno, algunas cuestiones así de convergencia finalmente. Laura se refiere a su trabajo de muchas maneras, pero una de las palabras que usa mucho es que es una perspectiva situada. Y tiene toda una serie de polémicas con otros usos de lo local, de lo nacional, de lo global también, etcétera, ¿no? Y eso es bien interesante porque sí hay una convergencia muy importante con mucho
de los usos de incluso del concepto de situado desde perspectivas muy distintas y temáticas muy distintas en el DIE, ¿no? Algunos tomados del trabajo de Jean Leib, de aprendizaje situado, por ejemplo. Y por esto entiende no solamente ver qué pasa en una situación dada, un face to face, ¿no? Obviamente, sino como situaciones particulares insertas en contextos que incluyen las redes, los nexos, las transferencias, las inclusiones, exclusiones, los reconocimientos y desconocimientos entre las metrópolis occidentales y los pueblos de América Latina. Nosotros también hemos pasado por décadas de una polémica similar en relación con la historiografía nacional y la historiografía regional, en el intento justamente de vincular ambas, ¿no? Con una perspectiva siempre situada para captar las construcciones sociales de las escuelas gestadas desde la comunidad, la localidad, los municipios, los estados, las instituciones, el Estado, siempre pensadas también como avatares, como dijo Susana alguna vez, ¿no? De políticas y poderes nacionales e incluso de influencias internacionales, ¿no? Esto también ha permitido mirar la formación del Estado mexicano porfiriano y postrevolucionario desde lo local hacia arriba, hacia el centro. Si no se piensa en hacer historia regional o municipal solamente para quedarnos en el municipio de Nancingo, en Tlaxcala, qué sé yo, sino para mirar desde ahí cómo se ve desde abajo la configuración y las múltiples transformaciones de este Estado y de todo su aparato educativo en un sentido muy amplio, sindical, institucional, pero también cultural, que nos rige actualmente, ¿no? Otra coincidencia muy grata, pero ya lo mencionó bastante, es en relación con la importancia de la materialidad para reconstruir las prácticas, una metodología que han descubierto muchos historiadores de la escuela, que permite no perderse en las buenas intenciones de los discursos normativos de una época, sino ver cómo se entretejen con procedimientos, con maneras de operar para cambiar las prácticas, que en este caso son tan importantes como el paso de mirar con las manos, como los médicos parteros que describe ella, hacia medir con los instrumentos, que como metáfora para la práctica de los maestros es muy interesante, ¿no? Entre conocer a sus estudiantes con los ojos hacia medir los avances con exámenes como PISA. Hay todo un trecho que tendríamos que entender, ¿no? Justo en las escuelas son estos dispositivos ligados a las cuestiones más materiales, el tema de Pepita, sobre todo de Josefina Granja en sus libros, lo que permite exhibir las prácticas, ¿no? Finalmente también toma muy en serio las diferencias, ¿no? Trata de interrogarlas, tratar de explicarlas, mostrar la heterogeneidad y seguirle la pista hacia esos procesos de diferenciación, ahí donde justamente supondríamos encontrar algo similar, ¿no? Como entre la recepción de las ideas de un científico mexicano, un médico mexicano, versus el destino de las ideas de un médico peruano en las comunidades internacionales, ¿no? Aquí creo leer, aunque no lo explicita al final, algo que es una hipótesis que yo encuentro muy importante, y es que los poderes que norman, controlan, financian, etcétera, la ciencia de excelencia, o las que norman la educación escolar, no solo tienden hacia una homogeneidad, o sea, su intencionalidad no es solo homogeneizar prácticas, también generan diferencias y les interesa establecer y mantener las diferencias, particularmente si suponen inferioridad de raza, de género, pero también de
nacionalidad, de regiones del mundo, de ruralidad, de migración, de dispersión, etcétera. Creo que esto es lo que explica en parte la aceptación de la ciencia de monje del peruano, basado en su indigenismo explícito,